Muy buenas tardes. En esta cuarta conferencia de nuestro ciclo anual del Departamento de Estudios Internacionales, en la cual tenemos el placer, la alegría y la posibilidad de recibir a Alfonso Soria. Alfonso tiene una formación en Derecho Internacional Privado en Panthéon-Assas, París 2, máster en Relaciones Internacionales y Derecho Comunitario en Nanterre, París 10. Y además tiene una larga experiencia como docente, como en grado y posgrado en la Universidad Externado de Colombia y también con nosotros de manera permanente durante unos años y ahora de manera bajo el estatuto de profesor visitante, que una vez por año lo tenemos aquí. En su estadía en Montevideo estuvo como representante alterno de Colombia ante la LADI y luego se nos alejó y se nos fue para Colombia y fue el director de Europa de la Cancillería colombiana. Alfonso está encargado de negocios de la misión diplomática de Colombia en Argelia, por lo cual el tema del Magreb le es particularmente cercano. Para mí es todo un honor estar acá y lo he dicho desde que me abrieron las puertas cuando estaba en ejercicio diplomático, y yo soy docente por naturaleza y me gusta y siempre trabajé en la universidad, y para mí el hecho de hacer los ejercicios intelectuales con todos mis alumnos es un honor. Y hoy llevo 2 semanas trabajando con los alumnos y a veces me preocupo, me inquieto, pero porque son las personas que nos van a reemplazar el día de mañana y lo que queremos es formar y generar el conocimiento, ya que la información está en Wikipedia, la información está en Internet, pero lo que podemos es generar ese conocimiento y crear esa inquietud en todos los estudiantes y crear eso. Yo creo que lo importante es sembrar esa semilla y a partir de esa semilla vamos a alimentarlos entre todos. Tienes toda la razón. Y aquí hay una persona que yo quiero mucho que de pronto fuimos vanguardistas el año pasado cuando muy gentilmente me invitaron y hablamos sobre el tema de los conflictos en temas de gasoductos en la parte de Eurasia y el tema de la relación de todo en Ucrania, y todo se dio, todos los temas dados, y yo creo que pensé también en un momento determinado en volver la segunda parte y hacer una proyección política sobre cómo podría evolucionarse el tema, pero me pareció que hace 4 meses mi gobierno me dio la confianza y me otorgó el privilegio de abrir la misión diplomática en Argelia, después que la habíamos cerrado a comienzos de los 90, cuando se inició toda la época del terror. Y entonces tengo un reto hoy de poder entender y comprender un poco todo lo que se llama el Magreb y trabajar a partir de Argelia con todos los vecinos y las concurrencias desde un punto de vista no solamente político, económico, cultural. Entonces, y yo quisiera hoy de hablarles de ese Magreb que de pronto todos conocen de una manera distinta y que merece una lectura desde el punto de vista constructivo y positivo. Realmente yo trato de no ser tan... siempre me ubico desde el punto de vista académico y trato de que no piensen que soy el típico diplomático colombiano. Yo no... Para mí lo importante es el intercambio, y yo creo que está en el tema en que podamos hacer un ejercicio constructivo de ver una visión constructiva de esta región, que es muy importante. Primero que todo, cuando hablamos de Magreb, hoy les traje solo mapas, porque ya no quiero letras. Las letras están en el periódico y en Internet, pero solamente me gustaría hacer el ejercicio visual de mapas con ustedes. Cuando nosotros hablamos del Magreb, siempre la palabra Magreb viene del árabe al-Maghribe, que significa el poniente. Es la parte occidental de que los árabes en un momento determinado conquistaron y que siempre está al lado occidente. Y eso lo siento yo desde el punto de vista
Hay una gran equivocación que todo el mundo diga que el Magreb es árabe. Y uno lo siente que a pesar de todo, este fue un terreno, el norte del África, que fue conquistado primero que todo con los fenicios. Y me encantaría hablar del tema de Cartago y toda la reconstrucción que hace Flaubert en Salambo para pensar toda la cuestión, la caída de Cartago, pero después viene el imperio de los fenicios. Después viene todo el tema de los vándalos, después vienen los Bizancio, que crea un poco y genera la cultura bizancio en la región. Después viene toda la migración árabe y toda la conquista árabe del siglo VI después de Cristo. Después vienen los andaluces y viene todo lo de Castilla, Aragón, y después viene el Imperio Otomano. Y poco después aparece en la región, a comienzos del siglo XIX, la colonización francesa. Entonces, pero igualmente quien podría identificar ahí, uno no puede decir que es una región árabe, son berberes, es una región berber conquistada por los árabes en un momento determinado. Y esto es importante para la reivindicación que se tiene y la manera de uno poder estudiar políticamente estos países como son origen berber. Si ustedes ven ese mapa, lo que nosotros llamamos ese al ponente, la isla, porque al Magrib, nosotros podemos considerar que está compuesto por Libia, por Túnez, por Argelia, por Marruecos, por el Sahara Occidental, que después tiene una historia, y por Mauritania. Entonces, a partir de acá, este es el Magreb políticamente que nosotros vamos a trabajar hoy. Muchos dicen, bueno, ¿y qué pasa con Egipto? ¿Y Egipto es o no es? O la parte, se podría pensar que hay que hacer una diferencia con lo que se llama la parte del Sahel, que es distinto al Magreb, que el Sahel sí llega hasta la parte de Sudán y es el límite que se tiene entre el desierto y la franja territorial vegetativa de África, y por eso se incluyen países como Malí, Nigeria, Sudán, y vamos a Egipto. Pero aquí vamos a trabajar estos países que me parece importantísimo, y vamos a trabajar porque cuando uno ve este mapa, lo primero que dice, primero que todo, tiene que analizar que estamos en el Mediterráneo. Tiene que ver, si ustedes ven la cuestión de Gibraltar, hay un gran vínculo y una gran relación con los países como España, Italia, Francia, que son importantísimos para ellos. Y yo sí quisiera decir yo diría también como en Uruguay y también como colombiano, que es importante que nosotros miremos estos países desde el punto de vista y la visión sur-sur, que es lo más importante. Políticamente, hoy en día tenemos una relevancia muy política y económica y mucho más atractivo cuando los países del sur tenemos una mirada hacia estos países del sur. Porque de pronto, por esa parte del pasado colonizador o por temas históricos, por todo, de pronto la percepción de los países del norte en la región no están percibidos, pero quienes podemos ser unos interlocutores y unos temas para hablar con los países como el Magreb somos nosotros. Y yo lo digo en calidad de como colombiano, me parece que tengo una mayor escucha que un país del norte, entre comillas, cualquiera que ustedes consideren. Cuando hablamos del título de esta conferencia, ya teniendo perdón un segundito, esto es una región casi 90 millones de habitantes, de 90 habitantes, y tiene una connotación bastante particular, que la mayoría de la población, de las 90 personas, viven casi todos sobre el litoral. Es decir, si nosotros, no solamente sobre el Mediterráneo, sino sobre el Atlántico, la mayoría toda la concentración de la población, y ahorita los vamos a ver en otro mapa, están en las costas. Y eso significa que se maneje otro tipo de cultura, es decir, que se focalicen todos los temas económicos y políticos, siempre estén ligados con el tema del mar y con el tema del contacto de las relaciones. Porque muchas veces, si ustedes ven todo el desierto del Sahara,
cubre casi 2/3 de Argelia, de Libia, toda la Mauritania, el Marruecos como tal. Entonces siempre la construcción de ciudad y el imaginario de ciudad y el imaginario de población y el imaginario político siempre tiene una relación con el tema de las costas como tal. Y yo cuando hablamos del título, yo dije, este título parece como el 31 de diciembre del 2013, es decir, el Magreb en los retos del 2014. Pero de pronto dije, uno no puede decir eso como eso es típico, uno de los buenos deseos de la última semana de diciembre. Pero al final me dije, pero estamos en mayo y puedo hablar de retos del 2014 en el mes de mayo, cuando ya han transcurrido, estamos en el 5.º mes y creo que sí. Y creo que sí porque son retos, porque hay temas que son vigentes y hay una renovación diaria de la situación y una transformación y cambios que van evolucionando y transformaciones de los países como tal. Tengo que decirles que el primer reto que tiene la región es el reto que se llama seguridad. Eso es el primer... estos países están confrontados a una serie de temas de seguridad. Desafortunadamente, en cada uno de los países hoy en día hay una inestabilidad y y hay un tema cómo los países pueden reinventarse y cómo pueden crearse unos mecanismos de seguridad. Ayer, el fin de semana, vamos a hablar del caso de Libia, hubo un golpe de Estado al Congreso Nacional. Ahí vino exactamente el general, perdón, pero es que los nombres van cambiando en Libia, que uno ya Haftar, el coronel Haftar, y decidió hacer todo un momento de la posición de los libios, del ejército, de los militares del ejército libio retirados, perdón, el sentido de cuál era que este Congreso, que me dijeron que iba a estar por 18 meses, y se renueva su mandato 18 meses más y no hay una definición política y no están asumiendo los compromisos políticos que tuvieron con estos. Ojo, de pronto, de pronto el tema es, dígame, no están haciendo nada, las facciones en Libia están diseminadas por los 3 grandes grupos del país, pero ¿qué hace? En Argelia, el pasado, que era el jueves de Semana de Turismo, el 18 de abril hubo elecciones y se renovó el mandato del presidente Bouteflika con 82% de la población, de los votos. Presidente que es de conocimiento público, hace 1 año y medio sufrió un accidente cerebral cardiovascular y está en una silla de ruedas. Y la campaña política fue durante 15 días y fue bastante interesante porque me sentí como estamos en campaña aquí en Uruguay y uno no notó la diferencia solamente excepto la presencia del presidente haciendo los discursos, pero uno tenía la percepción de que estaba en el juego de la democracia. Creo que me sentí como en mi casa y eso de los valores que yo admiro de Colombia es la libertad de prensa. Y me sentí como en Colombia por la libertad de los grupos, tanto opositores como los grupos pro gobierno, en el cual se podían exprimir de una manera libremente. Hay un grupo que se llama Barakat, que es en francés Ça suffit, demasiado, decir que hagamos el cambio, donde tuvieron todos los espacios políticos y la participación. Pero vuelvo y retomo a mi idea inicial. Lo importante, el presidente Bouteflika es asociado con que fue el que dio la seguridad y la paz a Argelia después de los 10 años difíciles de terrorismo desde el 1992 al 2002. Entonces la gente, el 82% de los votantes, cuando uno iba a la calle preguntaba, es que no queremos mantener con el tema de seguridad y paz en Argelia. Entonces, a partir de acá, cuando uno ve el tema y de pronto uno pasa la frontera
y ve en Túnez, donde hay movimientos y un cambio seguido de gobierno, y cuando hay un tema donde hay una lucha contra los movimientos, ciertos insurgentes y cierto tipo de manifestaciones fundamentalistas que podrían alterar el equilibrio y la tradición democrática en Túnez. Y vemos un primer ministro que visita al rey hace 10 días para conseguir un préstamo y una donación para pagar los salarios de los servidores públicos. Entonces piensen en la disyuntiva que tienen el problema crítico de seguridad asociado también con el tema económico y el problema de los gastos públicos que no alcanza el gobierno de Túnez. Si nosotros vamos Marruecos, el tema, también otro tema es cómo hacer frente al posicionamiento del problema tradicional que hay en la región sobre la concepción, la percepción del Sáhara Occidental y el Estatuto del Sáhara Occidental. Solamente una simple reseña que es un tema que forma parte de los temas incomprendidos en la historia y los procesos de descolonización de África, y en 1976 con el Frente Polisario declaró la República Árabe Saharaui Democrática. Y en cierta manera Marruecos reivindica el territorio y ya se han ido decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Hay el grupo de seguimiento por parte de Naciones Unidas y hay una especie, como lo hablaba en clase poco, es un conflicto congelado. Es decir, que no genera una guerra entre los vecinos, pero sí existen cierto tipo de alteraciones y recordatorios diarios que está la diferencia entre darle la independencia al Sáhara Occidental y el Frente Polisario o la reivindicación que hace Marruecos de este territorio. También fue todo el problema de España y la percepción que tuvo España en 76 y la administración que hace Naciones Unidas de los territorios que estaban en proceso de descolonización como tal. Y el tema de Mauritania también está, los temas de seguridad afectan mucho con el tema de del yihadismo y todo lo explosivo que está por fuera del Magreb. Yo quisiera mostrarles, me voy a adelantar de pronto un poquito en este tema, ya que estoy hablando de seguridad, pero quisiera mostrarles que uno no puede, que los países, no puede estudiar los países sin ver toda la influencia que tiene en todos los temas de seguridad a nivel regional. Cuando nosotros hablamos aquí es que está la parte del Sahel y el territorio de lo que se llama la influencia de las operaciones de el Al-Qaeda en el Magreb islámico, que es lo que significa AQMI, Al-Qaeda en el Magreb islámico. Lleva un momento determinado y las diferentes acciones que han tenido el grupo Al-Qaeda en la región. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema, fíjense, voy a empezar de la izquierda. En noviembre del 2009, 3 humanitarios españoles fueron secuestrados en la ruta de Nugajibi a Nuakchot y uno de ellos fue liberado. En junio del 2009, un americano fue asesinado por bala. En diciembre del 2007, 4 turistas franceses fueron asesinados a Lek, en la misma Mauritania. En el diciembre 17 del 2009, una pareja de italianos es secuestrada y después son liberados en el 2010. Entonces, piensen todo lo que es, todo el tema de seguridad va siempre encaminados con acciones que tienen frente a terceros o nacionales europeos, los cuales siempre tienen un efecto dentro del relacionamiento que puedan tener con las ayudas o las posiciones de los países acá y la intervención. Ojo, en el noviembre del 2009, Pierre Camet, que es llevado de su hotel en Menaka, en Malí, y es liberado en 2010. Aquí el 14 de diciembre del 2008, 2 diplomáticos canadienses están secuestrados y liberados 5 meses después. En junio del 2009, el asesinato de un turista británico llevado a las fronteras entre Mali y Nigeria. El 21 de abril del 2010 se lleva a Michel Germaud, que cerca
de la ciudad de Im Aban Garret, y la muerte del humanitario, de la persona humanitaria, se fue confirmada, y el 2003, 32 turistas europeos son secuestrados dentro del hogar y liberados después con una fuerte suma de dinero. En el 2010, las operaciones militares franco-mauritanias contra el campo de Al-Qaeda en Mali. Solamente les traje este mapa y ustedes dirán, este conferencista que trajeron si está desactualizado en las cifras. Es que quiero demostrarles que entre 2008 y 2009 sigue existiendo la misma situación que hoy en día, cuando en el norte de Nigeria, en una escuela, secuestran 300 alumnas, donde donde el año pasado en Argelia asaltan una explotación de gas de Sonatrach con los noruegos y matan a 110 personas, entre ellos un nacional colombiano, donde el tema del norte de Mali es objeto en el 2012 el presidente Malí, hay un golpe de Estado y todos los rebeldes del norte de Mali van y toman el país. Y hoy en día el norte de Mali es el sitio de la que converge todas las acciones de Al-Qaeda, el tema de seguridad. Entonces, vuelvo, el tema, lo que les quería también llevar es que el problema de seguridad no es en las zonas costeras, no son en las ciudades donde se toman las grandes decisiones, sino que es en la parte del desierto donde está todo el tema del Al-Qaeda como tal. Hoy en día hay un fenómeno muy, muy difícil para las familias y para el tema de la migración y la diáspora, que es el fenómeno de los yihadistas que se están yendo hoy en día y están participando en los grupos de terrorismo en la región. Y cuando yo les digo yihadistas, son los grupos, en la palabra estuvo de moda con el tema de las torres de Nueva York, pero igualmente hoy en día en los grupos hay franceses, belgas, suizos, españoles, que están participando en la guerra como rebeldes de Siria y que se van como mercenarios, como matones a sueldo, para participar dentro del conflicto. Y eso hace que en últimas, las personas que han recibido una educación republicana bajo los valores de la igualdad y republicano, por ejemplo, en Francia, hoy estén luchando por causas en Al-Qaeda en la región del Magreb o en la región en Siria. Y este fenómeno cuestiona mucho a todo el tema y cuestiona también la mirada que se tenga frente a los procesos migratorios. Porque igualmente no puedo decirles hoy en día cuántos argelinos viven en Francia, pero yo podría pensar que son alrededor de 4.200.000 aproximadamente entre integrados, asimilados en la primera generación, la segunda generación. Entonces es una mirada frente al vecino, el cual mi vecino, el que fue conmigo a la escuela, está luchando hoy en los países como terrorista. Entonces, para el poder público, no solamente para los países del Magreb, sino para cómo puede uno combatir este tipo de mensajes y cómo uno puede hacer que ellos sean unos nuevos actores dentro de los conflictos internos que se ven en el Magreb. Entonces, ahí yo creo que hay una gran preocupación de ver cómo recibir y cómo de pronto los países no están acostumbrados a que los mismos terroristas sean de los países del primer mundo, y que cómo podría, y realmente en dónde está el fracaso de ver a sus connacionales, a sus hijos de migrantes que vienen y regresan dentro de las acciones del terrorismo como tal. Hay un tema también de estos países, quisiera volver acá, y para ver también el tema de la inserción del Magreb dentro de la cadena, dentro de la economía mundial. Y la economía, y aquí es importante ver, porque vamos a ver desde el punto de vista de la agricultura, donde si ustedes ven en la parte del Mediterráneo, la parte verde, están todos los temas de la cultura mediterránea, está todo lo que es los cultivos de cereales,
olivos, las viñas y todo esto, nosotros podemos ver que son países que han desarrollado más toda la infraestructura en temas de energía y hidrocarburos y han tenido problemas para reconvertirse y volverse autoabastecedores. Entonces nosotros encontramos dentro del programa del presidente Bouteflika, me llamó la atención, que el 98% de los productos de Argelia son importados. Entonces, es decir, es decir que y hago la propaganda, o sea, es un gran mercado, no solamente para la carne uruguaya, sino hay un gran potencial para todos los productos de los países de América Latina. Incluyo Uruguay, incluyo Colombia. Sí, porque son mercados, tienen un flujo de caja por la venta de hidrocarburos y son países compradores. Pero que tarde o temprano este tipo de modelos, lo hemos visto, no generan riqueza porque hacen que no todo el mundo trabaja el tema agrícola y se cree esta generación, son países jóvenes, con una generación alta de jóvenes que podrían estar capacitados, pero que tienen un alto índice de desempleo porque no alcanza la economía a bajarlos de las tasas de desempleo al pleno empleo, entonces se vuelven, pero no significa que estemos en pobreza porque hay ayudas sociales, pero significa que son jóvenes asistidos, pero que no tienen capacidad de emprendimiento para la pequeña y mediana empresa, que es lo que genera riqueza en un momento en un país. Entonces, el equilibrio está esa reinserción de la parte agrícola, la parte de cultura, de elevaje de cabras y corderos, de toda la cuestión tropical y toda la parte agricultura, necesita de países como nosotros, que podamos tener un acompañamiento y una transferencia del conocimiento que tenemos. Entonces yo veo ahí un potencial y no quiero como hablar solamente del tema, veo un potencial en los países del Magreb para los países de América Latina y de Uruguay y Colombia, lo veo desde el punto de vista ahí. Hay un tema, el tema, por ejemplo, Argelia son países que están en un proceso de internacionalización y que parece raro nosotros y yo vivo siempre orgulloso de haber tenido la oportunidad de estar en Uruguay, porque para mí el imaginario uruguayo era cuando era estudiante y oía del Uruguay Round. Entonces, y era en 1986 y la clausura del Uruguay Round, y para mí a nivel internacional, Uruguay era el país que tenía una proyección y un reconocimiento internacional por haber cerrado todos los ciclos del GATT en ese momento. Y ver países como dentro del país del Magreb que no forman parte de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, ahí uno dice, no forman parte porque son plenas transformaciones, porque tienen programas de sustitución, porque todas las reglas están en el proceso de acoplar las reglas de comercio a sus maneras de producción. Y esa es otra oportunidad que se podría ver y es un reto que tiene el 2014 países como Argelia en ingresar a la OMC, y yo creo que llevan 18 grupos de trabajo, 18 jornadas de trabajo. Significa que no es tan fácil el tema de subsidios, que no es el tema, pues cuando yo tengo plata y puedo comprar todo y puedo manejar todo, entonces son el gran reto, y eso también puede ser dentro de ese reto que tiene Argelia del ingreso a la OMC. Nosotros como países también miembros de la OMC y como con un prestigio y con uno podemos trabajar en transferencia de conocimiento, en acompañamiento en el sector agrícola, en muchos temas que estoy seguro que podrían ser del gran recibo por parte de estos países. Y el tema pero son países que se especializaron en producir gas. Entonces, aquí entraríamos en todo el tema de la geopolítica del gas, es decir, viendo el mundo tan convulsionado y viendo la necesidad que tienen socios estratégicos como Francia, España, Italia,
de ver toda la producción de energética, de mantenerlos en un buen relacionamiento, tanto político como económico. Entonces, y es ahí donde de pronto en el Magreb, cuando nosotros vamos un poco más hacia Oriente, vemos el caos que existe en Libia hoy en día después del derrocamiento de Gaddafi. Y vemos cómo la producción de petróleo del libio ha bajado casi en un 90%. Y creo que la revolución en el día de hoy fue un poco más por temas de desespero. Es decir, que es imposible que uno pueda pensar que el puerto de Benghazi sacaba 4 millones de barriles al día y hoy esté sacando 220.000 barriles. Es decir, y eso significa que todo el sistema energético y toda la concepción y la proyección de un Estado como para el sector minero energético, hoy en día no se ha sustituido sino con violencia y con tráfico de armas y con tráfico de armas cortas, ligeras y con terrorismo. Entonces, eso es muy difícil de ver y por eso de pronto este tipo de manifestaciones por parte de los militares, de ver que no pueden hacer una coordinación para lograr los grados eficientes que se tenían en un momento determinado en el tema de los temas de hidrocarburos en Libia. Y hay también empresas y países afectados por el tema de Libia. Y no el tema italiano, las inversiones italianas y el tema Italia, que es un país que siempre consideró Libia como uno de sus primeros países suministradores de tema energético, están abocados a ir a otras partes. Y si solamente quiero hacer un ejercicio, si ustedes ven que este problema en el norte, en los países del Magreb, hay un problema de suministro y temas de hidrocarburos, piensen todo lo que pueden pasar, cómo está en los temas en la Unión Europea, si también hay posibilidades o hay riesgos de que corten el suministro de gas desde el punto de vista de Ucrania. Entonces, aquí vemos, hay unos grandes esfuerzos por parte de la comunidad internacional, por parte de la Unión Europea y la comunidad internacional, es de volver a los equilibrios en el suministro de las materias energéticas que les puede colaborar y que puede hacer todo. Yo diría también la importancia que tendrían de un fortalecimiento el tema de la percepción de estos. El 2014 también tiene que ser un año para fortalecer el tema de las diásporas. Y yo creo que porque políticamente ahora con el tema de Argelia hay un tema con las diásporas. Yo quiero mucho las diásporas, pero también le tengo miedo a las diásporas. Porque muchas veces el tema, los migrantes, cuando están por fuera, muchas veces están desconectados y solamente tienen el aspecto del romanticismo, el idealismo de su país cuando lo dejó, pero no sé si a ustedes les pasa, que muchos uruguayos cuando vienen acá son más uruguayos que todos, toman más mate que uno, mejor dicho, se saben todas las estrofas del himno nacional más que uno. O sea, pero cuando vienen idealizados con una formación y con un modus vivendi que no es el del país de uno. Es decir, entonces la diáspora, y generalmente cuando uno ve la diáspora argelina en Canadá, cuando ve uno la diáspora argelina en Francia, en Bélgica, son completamente distintos y la dificultad que tienen los países al recuperar esa diáspora. Porque lo importante para todos estos y los libios, el tema libio o marroquí o tunecino que se encuentra en Europa, son personas capacitadas que hoy en día están aportando al conocimiento de los países de primer mundo y no a la región de Magreb. Entonces, uno de los grandes retos que tendría que tener la región hoy es ver qué hago yo con esa diáspora y cómo la traigo y cómo, porque me va a dar un valor agregado en temas de educación, de oportunidades y me va a manejar todo la transferencia de conocimiento como tal, lo vamos a ver en los países reflejados. Eso podría ayudar a aumentar el PIB y podría aumentar la participación
política y los cambios, y muchos, yo diría los cambios políticos en el buen sentido, es decir, una mayor participación, unos tipos de valores, atenuar ciertos tipos de valores y ver toda la posibilidad de trabajar. Muchas veces le tenemos, porque a veces las diásporas vienen idealizadas, pero no vienen en temas de la realidad como tal. Solamente para recordar, para reforzar un poco el tema que tenía acá sobre el tema de todo el aire de influencia de las operaciones de Al-Qaeda en el Magreb islámico. Entonces, hoy en día hay y estaba haciendo estaba haciendo seguimiento a todas las visitas del canciller argelino a la región del Sahel y todo, una gran preocupación por el tema de la frontera del desierto y la mezcla que hay hoy en día del irrespeto con todos los grupos tuareg y que se podía confundir tuareg con terrorismo y fundamentalismo, que son distintos. Entonces hoy se está trabajando un poco sobre el fortalecer la región. Desafortunadamente la acción puntual de venir, de pronto pensar que uno puede llegar como extranjero con una misión de Naciones Unidas, estar ahí y acabar un conflicto en 6 meses y retirarse, es un gran error, que es lo que ha pasado en el norte de Mali con la operación Serval de la presencia francesa, es decir, que lo que hicieron todos los grupos islámicos fue que se retiraron a las montañas cuando llegaron los franceses y después ya no había problema y ahora se fueron los franceses y van bajando poco a poco y se transforma, pero el tema de inseguridad existe en la región. Así como hay temas, como le estoy mostrando todo el tema del Magreb islámico y de la cuestión de la región, también me gustaría mostrarles que es un tema muy complejo y es otro de los retos de cómo hacer una institucionalidad en Libia. Porque el problema, de pronto, yo creo que es la educación, son tribus. Es decir, Gaddafi, en cierta manera, lo que hizo fue mantener bajo el terror tres grupos, y vamos a ver diferentes, con intereses estratégicos distintos en los puertos, en la producción de petróleo, en el desierto, en el comercio. Y nosotros en Libia encontramos la parte tripolitana, encontramos la parte de Fezzan y la parte de Cirenaica. Entonces, no es un país, yo diría, en Libia es muy difícil porque son tres partes distintas y a partir de ahí hay tribus distintas. Es como si nosotros organizáramos Montevideo y dijéramos, el grupo del Cordón se dedica a controlar el puerto de Montevideo. El grupo de Malvín se dedica a controlar Cotza, lo de los autobuses. El grupo de Carrasco se dedica a controlar el aeropuerto. Entonces son grupos su supervivencia es gente que viene de desierto, es gente de clanes, es gente de tribus, donde hacer una lectura desde la racionalidad de nosotros, de país, de unidad, es muy difícil. Y la manera de poder construir un imaginario o construir una sociedad, un país como Libia, es a partir de sus propias realidades y no a partir de una visión occidental democrática, que es lo que está pasando. Entonces siempre vamos a encontrarnos con el fracaso, porque tenemos que contar con el elemento militar, forma parte de una realidad, el elemento tribal, el elemento de los temas, el tema de seguridad y el tema de la posesión y de la supeditación por ciertos grupos del control económico y control de las zonas.
Entonces no podemos pensar que hoy en día en unificar y pensar en una Libia unificada, una Libia democrática, popular, porque no existe. Ojo, y eso que no... hay un tema que es un tema de género, que no lo hemos hablado y que no forma parte... No, ese es mi celular que se quedó prendido hace poco. Un tema el tema de género y la participación femenina en los grupos, que es muy importante dentro de la región. No pensé que el de Argelia me llamaran a esta hora, pero ya. Quisiera mostrarles acá en la última de Libia, fíjense los grupos étnicos, y nosotros cuando estamos hablando de árabes y berberes, estamos hablando de los grupos árabes y berberes, estamos hablando de los tuareg, si ustedes ven, de los grupos tebú y los grupos las partes inhabitadas. Entonces, si ustedes ven que estamos hablando acá, entonces nunca vamos a tener la posibilidad entre los árabes, berberes y arabizados, está en su mayoría. Los grupos berber que vienen un poco, que tienen esa influencia en la mayoría de los berberes, kabiles, están en las montañas de Atlas y que siguen en los temas en Túnez y en Argelia. Entonces, una gran influencia, y estos grupos tienen de por sí, hay una cierta solidaridad con el tema de Libia y hay un gran intercambio y hay relaciones de carácter económica, de comercio bastante fuertes. El tema de Tuareg, los Tuareg, esta es la zona de acción de ellos, pero igualmente ellos están hacia el tema de Malí y están hacia el tema y están hacia Argelia, donde tienen una gran fuerte, una fuerte presencia. Y el tema del Tuareg es algo difícil que para muchos no podemos entender, pero es el tema del sedentarismo y el tema de que el desierto es de todos. Y en ese mismo, en el momento en que es desierto, que es Tuareg, ahí tenemos las grandes multinacionales que explotan el gas, que los limitan, que solucionan todo. Entonces, ahí está todo cómo se trabaja y cómo se crea esa sociedad civil, que no sea contradictorio el interés de carácter económico con la cohabitación con la gente del desierto. Y esto muchas veces ha sido incomprendido, muchas veces no es entendido, a veces a la fuerza, a veces son sometidos, pero es la realidad, es la gente del desierto y son los que han sobrevivido miles de siglos en el desierto y no son las multinacionales, son las nuevas las que están en el desierto y saben cómo hacerlo. Entonces, aquí... ¿Cómo construir? Y el tema es la estabilidad del Magreb va también un poco por la estabilidad de Libia. Y la comunidad internacional hace reflexiones y hace el último gran encuentro, se hizo en Roma para pensar y repensar qué hacer con el tema libio. Pero el tema libio pasa por esto, una comprensión y un trabajo y la posibilidad de que se cree la sociedad civil. Por ejemplo, yo me arriesgaría, y siempre se lo he dicho a mi jefa, que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. En los temas, por ejemplo, en los temas de América Latina, nosotros poco a poco, con temas con flujos migratorios, con todo, hemos construido sociedad y podemos trabajar con una comunidad cualquiera de estos para enseñar cómo construir valores, cómo hacer el respeto valor, cómo hacer políticas públicas, y es ahí donde una gran posibilidad y una oportunidad de cooperación sur-sur con este país, sin necesidad de vender armas, sin necesidad de cambiar armas por gas, por petróleo, por nada. Es solamente con el trabajo, con la construcción de la sociedad civil. Y por último, quisiera decirles que el gran reto acá es ver qué va a pasar con todo lo del Sahara Occidental y ver cómo se podría crear una estrategia y una dinámica internacional de una solución del conflicto. Yo creo, honestamente, que el 2014 no es el año del Sahara Occidental, porque está el conflicto congelado, están las partes, hay un gran interés
por parte del Frente Polisario, de todos estos de reconocimiento internacional, pero yo creo que como se ha llevado estos años ha sido de concertación, de diálogo y de apoyo entre entre las partes y una solución pacífica al conflicto. Hoy en día es una relación de estabilidad en la región y Mauritania ha jugado un rol. El país más grande de la región sigue siendo Argelia. El país más rico sigue siendo Argelia. El país que está colaborando y que está haciendo el apoyo en toda la región es Argelia. Y desafortunadamente para Marruecos el papel de Argelia es muy importante en la región. Solamente quiero, antes de terminar, una anécdota. En 1962, cuando Argelia fue el primer país que tuvo una independencia muy dolorosa de los franceses, el proceso de colonización, fue el país que fijó la pauta para el resto de los países de África, para hacer su proceso de colonización. Y en este sentido, cuando llega a todos, y a partir de ahí, Argelia es un símbolo no solamente para los países africanos, sino para muchos países latinoamericanos en la época de la dictadura, donde ellos apoyaron y recibieron muchos del vecindario, muchos nacionales del vecindario, y que apoyaron en un momento determinado. Hoy en día, Argelia es el país que dentro de la Unión Africana es el país que genera y que va a llevar a cabo las negociaciones y que en cierta manera podría estar liderando todo el tema de la lucha contra el terrorismo, porque es el primer interesado en que todo el tema que está del Sahel hacia abajo en África, todo el tema de Malí, Nigeria, todo esto, pues en cierta manera no suba y no llegue hacia las capitales de acá. No sé si se dan cuenta que estuvimos hablando de estos países y todavía nos faltó todo el resto del mundo árabe y todo el tema de los conflictos. Y con esto es suficiente para uno trabajar y ver que a veces nos focalizamos y la comunidad internacional se focaliza en un solo tema, cuando realmente el trabajo de la comunidad internacional es, como se dice en francés, jongleur, malabarista, es decir, para poder mantener todos los equilibrios en todas las regiones y poder lograr la paz y la construcción. Pero yo creo que teniendo un lenguaje positivo y constructivo, en esta región estudiantes de relaciones internacionales hay un gran potencial de trabajo y hay un gran potencial de mercado, hay un gran potencial de cooperación política y es una de las regiones que ustedes van a descubrir y van a ver que será muy interesante trabajar. Me voy a permitir hacer algunos comentarios porque me llevaste bastante atrás en mi vida, es decir, mis más de 10 años en Francia pasaron inevitablemente ligados a este mundo, es decir, mis compañeros de universidad como ustedes eran marroquíes, eran argelinos, eran tunecinos, y esta historia que tú conoces de manera muy precisa en la actualidad, la viví yo hace 25 o 30 años también de manera muy cercana. Y me gustaría por lo menos dejar algunos hitos marcados que, más allá de que en grandes líneas concuerdo con todo lo dicho por ti, hay algunas cosas que han cambiado y que me gustaría señalar. Es decir, el Magreb que yo conocí no tenía el componente yihadista e islamista activo. Estaría marginalmente presente, pero no era un actor. Y yo creo que, de alguna manera, una forma de empezar esta historia contemporánea de la región son, como tú bien marcaste, los 10 años horrendos, con aproximadamente 800.000 muertos, entre el 82 y el 2002, en donde todas las noches los islamistas degollaban 1, 2 o 3 pueblos rurales en Argelia, ¿verdad? Y amanecían los pueblos degollados enteros, niños, mujeres, animales, todo. Ahí nació AQMI, o sea, el Al-Qaeda en el Magreb islámico. Y ahí se puso en marcha la historia que me parece que muy bien Alfonso nos mostró. Concuerdo
con que hay algunos nudos que sería muy interesante desatar. AQMI invade un terreno, que es un terreno bereber, que es un terreno árabe y que es un terreno tuareg, ¿verdad? ¿Hasta dónde los tuareg que quieren fundar el Azawad y que acaban de tomar la ciudad norte de Malí la tarde de anoche, son realmente yihadistas? No sabemos, pero han establecido una suerte de cuasi alianza. Los tuareg eran fundamentalmente tribus muy peculiares en lo cultural, pero no eran problemas políticos. Se están transformando en problemas políticos por la presencia del islamismo. Concuerdo totalmente contigo el caso libio. Yo diría más rotundamente, Libia nunca fue una nación constituida, fue siempre una nación en proceso de constitución, lo cual no quiere decir, no es un debe, pero de alguna manera, como el único que logró armarla fue en parte la mirada italiana y luego Gaddafi. La caída de Gaddafi ha vuelto a hacer emerger esto. Un tema con el cual me gustaría culminar, porque sí es un tema muy viejo y que no se ha mencionado, es que tenemos el mapa. Esta zona, que empezaría por acá, es una zona de paso, que salen por Túnez, por Libia o por Marruecos, Ceuta y Melilla, de un tráfico de personas que arranca en Pakistán. Estamos hablando de miles de personas que desde Pakistán, Yemen, van ahí para entrar en Europa por el sur. Ese proceso, quiero saber yo, no lo sé, si no lo está ya administrando AQMI. Porque ¿quién administra este tráfico? Es decir, es un tráfico de miles de personas que atraviesan desde el continente asiático, cruzan el África y suben por ahí. No todos, obviamente, otros vienen de más cerca, pero quiero decir, hasta pakistaníes se han encontrado, y estamos hablando de, bueno, y todos los días lo ven en la televisión, con las pateras que se hunden en la isla de Lampedusa o en Ceuta y Melilla. Es que yo tengo la percepción que el problema de la migración, de los clandestinos y del ingreso clandestinos, no es un tema del Magreb. Entonces, por eso yo no lo tomo, es un tema de la Unión Europea y desafortunadamente es un tema donde uno no sabe cómo, hoy en día no hay una política clara y era un poco, creo que eso fue lo que hizo el cambio de gobierno en Italia ahora, el tema de la migración clandestina y todo el tema de la llegada de todos los africanos, sobre todo que están llegando del Chad, y ahora han descubierto que descubrieron 300 que se murieron de sed en el desierto. Entonces el tema de la clandestinidad, pero para los países del Magreb es un tema de regulación de la política migratoria de la Unión Europea y que vea cómo legaliza todo el tema de todo este tráfico de personas. Pero yo sí estoy totalmente de acuerdo contigo que de pronto hoy en día, porque es trata de personas, y la trata de personas como tal obedece a grupos mafiosos y clandestinos y el terrorismo, porque eso genera en cierta manera todo. Pero para lo que quieren, y sobre todo los países, Marruecos, que es el más afectado con el tránsito de las personas, lo que ha dicho es, hagamos un acuerdo de cooperación y hagamos todo. Sí, por favor. Si usted considera que el orden político en las sociedades en cambios, el trabajo de Huntington, consigue explicar o es relevante para explicar el fenómeno de la primavera árabe y en cierta forma la inestabilidad de la región. Bueno, le voy a contar una cosa. Y lo digo por mi experiencia y Javier lo acaba de decir. Es decir, cuando la primavera árabe es un tema de moda en Egipto, pero en 1992, cuando se desconocieron que el Frente Islámico, el FIS, ganó las elecciones, pues fue la primavera árabe de Argelia. Entonces, en la época de terror, o sea, todo el tema del desconocimiento de lo que se está viendo en Egipto, se vio en Argelia en el año 92, durante una década. Entonces,
Entonces, yo siempre he pensado que el tema es un ajuste es un ajuste, una armonía entre el concepto de democracia, o sea, cuáles son las verdaderas democracias, cuáles son los juegos democráticos, con el tema religioso. Entonces, ahí está, ese es el ajuste que se está dando en Egipto hoy en día, y hasta dónde la democracia permite y hasta dónde el tema religioso como tal. Y yo sí creo que los cambios vienen de la sociedad, y creo en los cambios democráticos. Por ejemplo, hoy en día en la región, hablo también del caso argelino, que me parece interesante. Este voto de confianza que le dio el gobierno es para una transformación y una modificación de la Constitución y modificación de las instituciones que se están haciendo paulatinamente, pero que surgen sin irrumpir de manera violenta, porque en últimas, cuando se irrumpen por maneras violentas, este tipo de cambios lo que genera más inestabilidad en la región, y lo que quiere de pronto el pueblo al votar así es una manera de hacer confianza a la seguridad y hacer confianza a la paz. Y en segundo lugar, si han notado radicalización en los campamentos de refugiados saharauis vinculado a Al-Qaeda. No, eso sí no sé. Sí, no tengo conocimiento, pero lo que sí podría decir es decir que hay también por parte en las sociedades teocráticas, y lo hablo desde el punto de vista, viendo Colombia, que era el país del Sagrado Corazón, y que después de una constitución y prohibió cualquier referencia al Sagrado Corazón y todo. En estos países hay una gran importancia a la libertad de culto, a la práctica religiosa, indistinta, disociada del tema del Estado y de la participación política. Muchos, o sea, y lo hablo desde el punto de vista cristiano, católico, apostólico, muchos curas el domingo hacen políticas del púlpito en Colombia, pero eso no significa que ni la Iglesia Católica ni todos los feligreses sigan lo que dice el cura el domingo en esto. Entonces, más o menos es la misma interpretación que yo hago hoy en día, y que realmente hay unos valores que van dentro de la práctica de la religión que son distintas del tema político como tal. Muy interesante, Alfonso, tu presentación. Yo estaba pensando en la visión que uno tiene, como tú mencionaste, de nosotros como occidentales del problema en Libia, ¿no? De un país que nunca existió como tal. Yo estaba pensando, la percepción de ellos de las tribus sobre el problema en sí, ¿existe? Porque en definitiva, si la idea de Libia nunca existió para ellos, probablemente la idea de no Libia, la ausencia de Libia, no necesariamente sea un problema, ¿no? En cuanto a la confrontación con la otra tribu, ¿no? Si tú conoces la percepción que ellos tienen sobre el otro como amenaza o el otro como lo que sea, en un contexto en donde justamente no tienen la idea del Estado-Nación en la cabeza, no tienen un aparato burocrático, ni fuerzas armadas, ni propias ni ajenas, que lo vean como que no necesariamente construyan al otro como un problema, ¿no? A lo mejor es una construcción justamente occidental nuestra que hay un problema, y que lo hay, por cierto, ¿no? Pero allí donde, desde la percepción de las propias tribus, antes no estaba Libia y ahora tampoco, ¿no? El tema no es el conocimiento, y es todo el tema territorialista. Yo diría que es enseñar a cada uno, les enseñaron a que no solamente era la producción de las ovejas, de los corderos, del desierto o del agua, o de apoyar el trabajo multinacionales que venían a implantarse a hacer trabajos o en el puerto, sino que les enseñaron a utilizar armas, a defenderse, y los armaron a hacer tráficos. Entonces, a partir de ahí también cambia y se crean subculturas de la violencia y subculturas de la guerra. Y lo que hizo Gaddafi en cierta manera fue armar y crear esa subcultura de todo, en vez de la convivencia. Y yo creo que hoy en día lo que hay que hacer es un trabajo sociológico, histórico, puntual, y hacer todo y volverlos a ser hombres de desierto, mercaderes de tránsito, ciudades que funcionan divinamente.
Por ejemplo, es lo mismo que pasa con el tema de la cabilia y el tema berber en Argelia. El tema, los kabiles no trabajan la montaña, no trabajan el petróleo. Entonces, pero ahora últimamente hay un tema de roces entre los berberes y el tema del poder central, es porque les modifican todo y hay que mantenerlos y trabajarlos. O sea, hay que mantener la costumbre de hacerlo todo. Yo creo que la manera de construir Libia va a ser sectores por sectores, y el tema está en que las fórmulas y las posibilidades, los interlocutores y los mediadores y los que generen tienen que ser de sus propios, tienen que ser endógenos. No puede ser aquí todavía las consultorías italianas o consultorías de algunos países diciendo lo que hay que hacer, sino tiene que ser un trabajo de comunidad, un acompañamiento al trabajo que hace la comunidad. Sí. Yo sí creo, y ese es el futuro, si no vamos aquí de golpe, está hoy es el más fuerte, el que llegue, el que más domine como tal.